Bienvenidos a nuestro documental sobre las crisis actuales en Venezuela. Comenzamos nuestro viaje en este hermoso país sudamericano, que lamentablemente ha sido secuestrado por un círculo criminal encabezado por el presidente Maduro. La terrible situación actual de Venezuela es el resultado de años de corrupción y mala gestión, que ponen al país en manos de títeres que bailan al son de su maestro. Nuestra historia comienza con la presidencia de Hugo Chávez, un líder carismático que obtuvo gran popularidad con su visión de una sociedad venezolana más equitativa. Lamentablemente, en medio de sus nobles aspiraciones se encuentran las semillas del caos actual. Chávez expresó su solidaridad con líderes que tenían una inclinación claramente antiliberal, intercambiando apoyo mutuo con autócratas como Fidel Castro y Mahmoud Ahmadinejad. Su excesiva dependencia de las considerables reservas de petróleo de Venezuela significó una dependencia económica casi total de los fluctuantes precios mundiales del petróleo. Una y otra vez, Chávez no logró crear un modelo económico sostenible y optó por apuntalar su régimen proporcionando combustible subsidiado a las masas más pobres. Esta estrategia ayudó a Chávez a obtener seguidores fuertes y leales entre las masas empobrecidas de Venezuela, que lo veían como un benefactor. Desafortunadamente, si bien estos subsidios ayudaron a despertar la lealtad hacia el régimen, también resultaron en una hemorragia de recursos estatales. Una tendencia autoritaria que caracterizó el gobierno de Chávez fueron sus incansables esfuerzos por debilitar a la oposición política. Al llenar los órganos judiciales y electorales con leales, erosionó sistemáticamente cualquier control y equilibrio que pudiera ofrecer resistencia a su poder. La presidencia de Maduro estuvo marcada por un creciente autoritarismo y corrupción, hundiendo a Venezuela en un estado de crisis duradera. La prisa por consolidar el poder y sofocar la disidencia reveló un aterrador deslizamiento hacia la autocracia que recuerda a un titiritero moviendo los hilos, con la población sufriendo en silencio. La disidencia política fue brutalmente aplastada con el pretexto de mantener el orden social. Los líderes de la oposición fueron atacados y encarcelados sistemáticamente, lo que provocó una crisis de democracia y abusos contra los derechos humanos. Como resultado, una parte importante de la población venezolana se vio privada de su derecho a hablar y expresar disidencia. Una caída dramática en la producción de petróleo, el alma de la economía venezolana, junto con la hiperinflación, provocó escasez de alimentos y medicinas. Con las arcas estatales vaciadas para financiar a la élite corrupta, el hombre común fue el más afectado por la gravedad de la crisis, luchando por sobrevivir en una realidad cotidiana a un mundo de distancia de las vidas llevadas por unos pocos privilegiados del país. Surgió un éxodo sorprendente. Al carecer de necesidades básicas y ser testigos de crímenes y violencia sin restricciones, más de 5,4 millones de venezolanos habían huido de su tierra natal para 2020, el mayor desplazamiento que América Latina ha presenciado en los últimos tiempos. Los países vecinos están haciendo todo lo posible para absorber esta afluencia, pero ellos también están sintiendo la tensión. En medio del torbellino de desafíos que enfrentan el país y su gente, los venezolanos comunes y corrientes se quedan agarrados a un clavo ardiendo, librando una batalla diaria para sobrevivir. Impulsados por el hambre y el descontento, buscan esperanza y luz en medio de las tenues sombras de su realidad, aferrándose a la creencia de que un mañana más brillante eventualmente amanecerá. Una campaña destinada a derrocar a Maduro estalló en una crisis política cuando el manto del liderazgo estaba incómodo a caballo entre dos figuras rivales, Juan Guaidó y el propio Maduro. Guaidó rápidamente obtuvo reconocimiento internacional como presidente interino legítimo de Venezuela, aunque su influencia interna luchó por igualar su posición internacional. El enfrentamiento político resultante sumió al país en una incertidumbre más profunda. La represión de Maduro contra los disidentes y las continuas dificultades que enfrentaban los venezolanos comunes y corrientes provocaron la condena mundial, pero estaba claro que su control del poder seguía siendo fuerte, apuntalado por un círculo cómplice de élites militares y de seguridad. La intervención internacional ha llevado a la imposición de sanciones económicas al régimen de Maduro, un intento de aplicar presión económica y acelerar el fin de su gobierno. Sin embargo, las consecuencias de estas medidas punitivas han impactado en gran medida al pueblo de Venezuela, exacerbando aún más la ya terrible situación humanitaria. La mera existencia de vastas reservas de petróleo ha intensificado la intensidad de la crisis en Venezuela. Sirven como manzana de discordia entre facciones internas en conflicto e igualmente desempeñan un papel en la preocupación general de la comunidad internacional por la estabilidad política de los dirigentes del país. Las corporaciones internacionales se alinean en las fronteras de Venezuela, hambrientas de una porción de su riqueza natural. Las perspectivas económicas del país parecen depender en gran medida de estas reservas de petróleo.
Si bien son un faro de esperanza para el futuro, también han seguido siendo un foco central en las luchas de poder en curso dentro del país. Sin embargo, se están sembrando semillas de cambio. Una creciente alianza de partidos de oposición, impulsada por el apoyo internacional y el creciente descontento de la población, continúa desafiando al régimen autoritario, allanando el camino para una Venezuela más democrática. La difícil situación de Venezuela sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias del autoritarismo desenfrenado y la búsqueda desenfrenada del poder. A medida que el polvo se asienta sobre cada capítulo caótico de esta crisis, se hace cada vez más evidente que es el pueblo venezolano quien soporta el peso de esta agitación y es en sus esperanzas y aspiraciones que cualquier posible solución debe, en última instancia, encontrar raíces. El futuro de una región está en juego mientras Venezuela lucha con su presente. Más allá de sus conflictos internos, los problemas del país se han extendido a sus estados vecinos, cuya estabilidad y seguridad se ven afectadas por los problemas de Venezuela. En consecuencia, una resolución a la crisis de Venezuela tiene importancia mucho más allá de sus fronteras nacionales. Mientras el mundo enfrenta desafíos apremiantes en el siglo XXI, la historia de Venezuela sirve como una terrible advertencia y un llamado urgente a la acción. El pueblo venezolano necesita urgentemente ayuda, esperanza y, lo más importante, la oportunidad de reconstruir su otrora próspera nación. Ya es hora de que el mundo responda a ese llamado. A pesar de la infinidad de desafíos, hay esperanza para Venezuela. Innumerables historias de resiliencia y solidaridad están surgiendo en todo el país, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la desesperación prevaleciente. En última instancia, es este espíritu el que guiará a la nación hacia horizontes más brillantes. Es un espectáculo angustioso observar a una nación que alguna vez fue próspera y estable reducida a tales profundidades de desesperación. Sin embargo, a medida que las tasas de violencia, delincuencia y pobreza continúan aumentando, también lo hace el espíritu de resistencia entre la gente. Se niegan a dejarse intimidar por sus circunstancias y, en cambio, están trabajando para reconstruir la Venezuela del mañana. Cuando el anochecer comienza a caer sobre Venezuela, vemos una nación al borde de la catástrofe. Pero Venezuela también es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Ha puesto de relieve el poder del pueblo para resistir y luchar contra la tiranía, ofreciendo una narrativa inspiradora de esperanza frente a la desesperación. Al concluir nuestro viaje a través de los paisajes turbulentos de Venezuela, el futuro sigue siendo incierto. Contenemos la respiración con la esperanza de ser testigos pronto de una Venezuela restaurada y revitalizada, donde el pueblo sea libre, la economía prospere y la nación, una visión inextricablemente entrelazada con el espíritu de su pueblo, vuelva a ser verdaderamente suya. Esta historia de Venezuela de ninguna manera ha terminado, está evolucionando y cambiando cada día que pasa. Y si bien el momento presente puede parecer un momento de lucha interminable, también es un momento de victorias inauditas, de esperanzas y sueños que surgen de los días más oscuros. Si bien sirve como advertencia, también es una narrativa inspiradora de la fuerza del espíritu humano. Entonces, mientras el mundo observa y espera ver qué será de Venezuela, hay una certeza, de que volverá a surgir. Recuperará su lugar entre las democracias, entre las naciones y, lo más importante, entre sus pueblos. Mientras haya lucha, habrá esperanza. Continúa, Venezuela. Tu tiempo llegará.